Hola, mi nombre es Mariamna Enríquez, soy dueña de la empresa Genvi Patagonia y nos dedicamos a todo lo que es ropa técnica de alta montaña. Nuestros diseños son exclusivos, utilizamos materiales técnicos, ya sea respirables, termosellados, todo en alta tecnología. Este rubro nosotros trabajamos hace 20 años. Lo comenzamos en Bariloche, Argentina, es donde aprendimos a hacer todo lo que es ropa de montaña. Y después con los años nos vinimos a Chile, vivimos 10 años en Bariloche en realidad trabajando en este tipo de ropa. Después nos regresamos a Chile, hicimos algunas creaciones y para empresas en Nantuko y hoy en día me encuentro trabajando acá en Puerto Varas. Bueno, lo que me llevó a emprender este rubro en realidad es lo que aprendí, lo que me gusta hacer. Lo aprendimos junto con mi esposo, es un trabajo en el cual podemos trabajar juntos y es por eso que me encanta lo que hago y podemos realizar cosas juntos, ¿ya? Eso nos motiva a poder hacer porque sabemos un rubro nuevo que no todos lo saben, a pesar de que haya muchas empresas de fabricaciones y de muchas cosas, todo lo que es ropa técnica es muy poco en Chile. Las principales dificultades son la falta de recursos, porque comenzamos con lo que nosotros tenemos en el momento y eso nos lleva cada día a poder surgir y tener más cosas, pero las dificultades más grandes han sido esas, la falta de financiamiento y hoy en día, en el momento que me encuentro, es la enfermedad de mi esposo, que fue una gran dificultad, porque después de lograr un gran imperio, volvimos a empezar de cero. Mi esposo hoy en día él es enfermo de renal, el cual se dializa 3 veces por semana, 4 horas, y eso nos hizo perder todo lo que logramos tener hasta el día de hoy. Solo gracias a Dios tenemos la casa que la logramos salvar y estamos empezando. O sea, para mí el PEL ha sido una gran esperanza. Me abrió las puertas de seguir adelante para seguir avanzando. Que casualmente por una amiga que me dice un día, mira, de inscribir un programa PEL de mujeres, de microempresarias, y ese fue mi primer impulso en realidad, porque me permitió hacer un espacio adecuado para trabajar. Porque en esos momentos yo no trabajaba más que una pieza muy chiquitita, muy reducida, que tenía que atender mi gente afuera, en el patio de mi casa. Y después, bueno, ahora ya soy ganadora igual de un proyecto Cercotec, el cual me permite comprar una maquinaria más avanzada para hacer todo tipo de bordados, hacer ropa corporativa y poder también impulsar mi empresa para poder ofrecer otro tipo de servicio y poder entregar mis trabajos también mejor realizados. Que hay que luchar por lo que uno quiere y por lo que uno desea, por lo que uno sabe hacer y hacerlo cada día mejor, con el mejor ánimo, la buena onda y con harta fe en Dios, porque igual Dios te abre estas puertas y le da inteligencia a toda la humanidad, a todos nosotros. Entonces hay que seguir adelante y seguir luchando por nuestros objetivos. Y eso nos ayuda a llevar una vida íntegra y no caer en el chileno conformista de decir, ah, total, el gobierno me subvenciona esto, el gobierno me da lo otro, sino que poderlo ganar y así ayudar a otras personas. Corfo, Gobierno de Chile.